como lo decíamos hace unos minutos, Bogotá está enfrentando una difícil situación de inseguridad que, a pesar de los anuncios, las estrategias y los planes de las autoridades, sigue cobrando víctimas. En esta oportunidad, el turno fue para los comediantes Diego Camargo y Tato Devia, a quienes vamos a saludar a esta hora de la mañana. Bienvenidos a los dos, gracias por atender nuestro llamado. Primero que todo, por supuesto, lamentamos mucho lo que les pasó. ¿Cómo se encuentran de salud? Primero Diego y luego Tato. Pues bien, afortunadamente, pues aparentemente bien, un poco golpeado. Me dieron, pues a mí me cogieron muy duro porque fui un idiota y opuse resistencia y en algún momento pensé que yo podía contra 5 tipos armados. Entonces me dieron en la cabeza, en la nuca, en la sien, me partieron la sien y tengo un par de cicatrices, de huecos en la cabeza, pero aparte de eso, digamos, por lo menos estamos bien y estamos vivos y podemos contar el cuento. Tato es mucho más inteligente que yo, entonces no pretendió, no pretendió enfrentárseles. Tato, ¿cómo está en este momento de salud? ¿Recibió algún golpe? Digamos un empujón ahí, pero no fue tan radical como el de Diego, pero digamos que pues yo creo que también es válido decirlo, muchas veces como que uno nunca se imagina que le toque esa situación de estar apuntado, o sea, que le estén apuntando con un arma, que es una situación demasiado angustiosa, con unos antecedentes donde pues uno ve muchos videos donde pues hay disparos sin necesidad de violencia ni nada. Entonces, como que en ese momento no, quedé choqueado, después posa eso como que también no entendía la situación, estaba tratando como de entender y hoy pues yo creo, pero, o sea, como angustiado, como con ansiedad, con miedo, pensando en mi familia, en mis hijos, en salir, en movilizarse, en salir, o sea, es la primera vez que me pasa y con esa magnitud de 5 personas, entonces como que quedé ahí muy sensible y muy ansioso con el tema. Bueno, Diego y Tato, queremos saber exactamente qué fue lo que pasó. Diego, por Sí, favor, ¿nos así ayuda a es. describirlo? ¿Quién yo? Sí. Digamos, te hago el resumen de todo. Veníamos el penúltimo show de nuestra temporada en el Teatro Nacional de Castellana. Habíamos dejado a una compañera comediante en su casa y justo antes de entrar a la casa de Tato, como que parqueamos unos metros antes a hablar del show y como a hablar del cierre de hoy, qué íbamos a hacer hoy para el cierre pues a hacer como las conclusiones y a los pocos segundos empezaron a golpearnos en el vidrio con las pistolas, con las cachas de las pistolas. No sé si yo, la verdad no tengo claro si yo quité los seguros o si al parquear el carro se desbloquean los seguros, pero lo siguiente que veo es que se meten por el lado de Tato dos sujetos armados y por el lado mío tres, buscando el control del vehículo, buscando el control del carro y trataban de prender el vehículo con el switch, digamos, no es un carro que tenga llave, sino un control electrónico. Entonces trataban de prender con el switch el carro que no se prendía y mientras tanto, por alguna razón yo pensé que podía desarmar a uno de los sujetos para enfrentarme a los demás y empecé a tratar de quitar la pistola a uno, lo cual obviamente los puso muy agresivos. Entonces un tercero empezó a pegarme en la cabeza y a Tato empezaron también a empujarlo y a robarle, le quitaron el celular, nos quitaron a los dos los celulares y en pocos segundos ya salieron corriendo, se subieron a un carro y escaparon, pues, y lo primero que hicimos con Tato fue, pues, primero como ver las placas del carro y luego ya buscar la seguridad del parqueadero y empezar pues, a llamar a la policía, a seguir el procedimiento, pero sí, en efecto, como dice Tato, uno nunca se imagina que va a haber 5 tipos con pistolas entrando a golpearte. Pues no sé, uno nunca está preparado para eso, uno no sabe cómo va a reaccionar y seguramente fue un poco temeraria la reacción de tratar de desarmar a uno de los tipos, pero afortunadamente Tato y yo estamos bien, que es lo importante. Sí, Así es es. lo más importante en la vida en este momento. Tato, ustedes dicen que no tenían armas de fuego. ¿Cómo eran esas armas entonces de esos delincuentes? Bueno, pues digamos que visualmente de primerazo, pues uno, claro, se altera porque tienen esa forma y como esa sensación visual de que son armas de fuego. Digamos que Diego, que me comentaba que pues conoce
porque, bueno, su padre antes, pues por su profesión, las tenía, las manejaba, él me explicaba y también como que lo alcancé a entender. En últimas también había como que una contextura, un material como de plástico, como que se veían en ciertos momentos como si fueran armadas, como de juguete, pues. Eh, pero eso yo lo pienso después cuando Diego me explique, comenzamos a ver la situación y a ver y a recordar o a tratar de recordar las armas, que uno dice, bueno, esta era como que no se veía tan real y demás, pero en esa situación con 5 personas armadas y demás, como que eso se omite, pero también como que hay un espacio ahí mínimo en el que dice, oiga, esto de pronto no son de verdad, pero también cabe la posibilidad, pero de pronto una sí, y como en la oscuridad, con el forcejeo, mientras que empujaban a Diego, mientras que me empujaban a mí, mientras que me esculcaban y demás. Entonces como que había ese momento en el que uno dudaba de si sí o si no, pero pues no, como lo decía Diego, yo creo que soy un poco más, no sé si la palabra sea inteligente, pero sí un poco más nervioso en ese tipo de cosas. Yo estaba era concentrado y tenía mucho miedo en mi cabeza era como, no, van a disparar, van a disparar, van a disparar. Yo le decía como a Diego, entrega el carro, entrega la llave, entrega. Pero pues sí, pensemos que sí, que evidentemente no eran esas armas reales que son pues, letales para el ser humano, sino que pues son las del modus operandi de hoy en día, que son las de FOE o no sé qué tipo de arma. Quiero pensar que era así y que afortunadamente no sucedió nada. Sí, lo Diego, cierto es ¿cuánto que con la tiempo? que, con la Sí. que, con la que, con la que nos cascaron en la cabeza no era de plástico. Eso es lo único que puedo decir. Tenía buen peso. Podía ser, digamos, traumática, porque finalmente Supongo no que sí, Tatiana. dispararon. Diego, ¿cuánto duró aproximadamente ese atraco y usted cree que iban sí o sí por el carro, los venían siguiendo, les habían hecho inteligencia? ¿Qué opina ya después de analizar lo que sucedió? Ya con cabeza fría, después de un tiempo, yo creo que venían por el carro, porque nosotros, de hecho, acabamos de parar. Yo le había dicho a Tato, necesito efectivo para la casa, necesito llevar plata a la casa, y paramos en un cajero de carro, pues, o sea, esos cajeros que no tienes que bajarte, sino que desde el carro puedes sacar plata, y eso fue a 5 o 6 cuadras antes de la casa de Tato. Entonces supongo que si nos hubieran marcado, digamos, en el cajero, pues sabrían que tendríamos efectivo, pero no iban por el efectivo. Lo que entraron fue a pedir el control del carro. O sea, entraron, y la primera cosa que oímos fue el control del carro. ¿Dónde está el control del carro? Entregue el control del carro, bájense y entreguen el control del carro. Eh, Sí, claro. y Sí, que ya, y lo decían que vamos por el siguiente, carro. exacto, el carro. Vamos por el carro, el carro, el carro, el carro. Eh, lo que digo, igual fue una estupidez la reacción mía porque pues igual, obviamente, pues el carro está asegurado, pero no sé por qué creí que en algún momento como que dije, no, pues no me voy a dejar, no me voy a dejar, lo cual fue una reacción muy tonta. Y uno de los sujetos que estaba amenazando a Tato fue el que se encargó de llevarse los celulares, como que era la organización estaba, uno se llevaba el carro y el otro buscaba lo que podía sacarnos a nosotros de los bolsillos o los celulares, pero sí, nos quitaron los celulares y seguramente no nos habían marcado, no nos estaban siguiendo porque habrían sabido que teníamos efectivo. Entonces, venían por el carro sin duda alguna. Y creo que fue el sentido de oportunidad de ver a dos señores parqueados a punto de entrar a un parqueadero, y frenaron y aprovecharon y se bajaron de una. Claro, Tato, la policía en qué momento llega, si es que llega, y les han dicho algo de los delincuentes. Ustedes me decían que tomaron las placas del vehículo en el que huyeron. Sí, digamos que afortunadamente, pues a la gestión de Diego es esposo de la directora de noticias de City TV, pues afortunadamente llega pues uno de los periodistas del noticiero, y eso agiliza el proceso para que la policía pues nos acompañe y llega de una manera eficaz. Llegan 2 patrulleros que comienzan como a preguntarnos, a hacernos en la entrevista de lo que había sucedido. De inmediato llega la SIJIN, se puede poner el denuncio. Ellos intentan pues indagar con el tema de las cámaras, pero hasta hoy en la mañana fue que se pudo hacer eso. O sea, lo que nos comenta la policía es que evidentemente en la zona, en el barrio de Ciudad Salitre, desde un tiempo para acá,
se está presentando este modus operandi de que los carros están parqueados o van entrando al conjunto donde viven y llegan personas en motos o en carros y se bajan a encañonar a las personas que van en el vehículo. A veces les roban los vehículos o les roban las pertenencias. Hacía una semana atrás, solo una semana atrás, el mismo método en el conjunto del frente, que también fue noticia, hubo intercambio de disparos. Entonces la policía obviamente evidencia que sí hay una presencia muy fuerte de la delincuencia en el sector, en el barrio. Digamos que lo que uno se pregunta es como al entender o al conocer la situación, pues como que por qué no se ha intensificado, por qué no se han tomado medidas, y no solamente en Bogotá, pienso que no solamente en el barrio, perdón, sino que pienso que es una situación que merece ser atendida para todo Bogotá. Entonces, bueno, en este caso, pues la policía llegó, no al instante, pero pues fue en un tiempo justo, razonable. Tuvimos también la presencia de la llegada de un coronel que, aprovechando como la situación, nos explicó y también como que se apropió de la situación y fue consciente de lo que había sucedido. Ahí le explicamos junto a Diego pues la escena pues del robo y demás. Y lo que yo sentí es que él como que de alguna forma comenzó a ser más consciente y a entender que realmente, por lo menos en ese sector, como en muchos sectores de Bogotá, había que prestarle la atención importante. Y otra cosa que también quiero valorar y rescatar es que, digamos, las personas que cuidan en conjunto, los celadores, las personas de seguridad, claro, ellos también están pendientes de nosotros, nos agilizan el ingreso al carro después de que nos ven ahí como alterados, después de que ven a Diego pues golpeado y con sangre. Como que nos brindan su apoyo, su respaldo. Ellos desde sus radios también comunican a la policía, lo que también hace que se agilice el proceso. Entonces también parece importante rescatarlos y decirles a ellos pues que gracias ahí por la atención, estar pendientes como de poder darnos pues una tranquilidad y poder como tener los métodos para contar lo que había sucedido, y también aprovechar esto para que sea un llamado de atención y una denuncia y como decir, venga, acá está pasando algo que hay que pararle bolas, y que es un tema que viene y viene y viene, del cual se viene hablando hace mucho tiempo, y una vez más pues nos tocó a nosotros, como a veces no cree. Entonces que chévere aprovechar como este alcance mediático para que se puedan como tomar unas medidas un poco más eficaces al tema. Porque muchas Invitar a veces, la como gente lo dice también, usted, perdón, Tato, sí. aprovecho, Tatiana, a invitar a la gente a denunciar. Creo que el denuncio es la única herramienta que tienen las autoridades para poder operar. Entonces, denuncien. Siempre que sean víctimas de un hecho delictivo, denunciemos, porque es la única forma en la que las autoridades pueden trabajar. Sí, como ustedes lo decían, pues uno no cree que uno vaya a ser la siguiente víctima de estos delincuentes. No solamente lo lesionan a uno físicamente, sino también mentalmente. Diego, ¿cómo se encuentra usted en este Sí. momento en su salud mental? ¿Qué se le pasa por la cabeza ahora? Pues ahí, no sé, hay varias, claro, en principio uno como que trata de mantenerse firme y estable y éramos pues finalmente dos amigos que fuimos víctimas de esto. Por fortuna, digamos, tenemos la bendición de poder tener el escenario, entonces seguramente esta noche durante el show de cierre de la temporada, porque justamente habíamos parado un poco para hablar del cierre de esta noche en el show. Seguramente esta noche tendremos la catarsis completa y esta noche tanto Tato como yo vamos a hablar del atraco en el show, Claro. y será la forma en la que podamos lidiar con eso. Pero la gente del común, por supuesto, pues no tiene de No, pronto esa exacto. capacidad de lidiar a través de la comedia. Tato, ¿qué piensa usted? ¿Cómo está su mente en este momento después de lo que le sucedió? Pues mira que normalmente de por sí yo tengo como momentos de ansiedad, de angustia, de nervios con esto. Yo realmente sí quedé muy alterado, al punto tal que cuando me desperté esa mañana le dije a mi esposa, le dije, amor, no quiero que salgas sola, no quiero que salgas con el niño. Yo soy de esas personas que aquí en el barrio, pues afortunadamente me conocen varias personas y demás. Entonces me gusta salir como a hacer mercado, me gusta salir a hacer mercado, me gusta dirigirme a la panadería, además. Y al punto tal que le decía, no, Mona, no quiero salir, que si salgo de acá, que sea en el carro o que, no sé, quedé con una sensación de miedo. De hecho, estaba pensando en esta noche que después del cierre, cuando yo llegue,
uno se imagina cosas, ¿no? Yo digo, yo llego, de pronto después de todo esto que hemos estado comentando, bueno, uno se imagina que llegar ahí, ver gente y entonces yo decía, qué miedo, ¿serán ellos, no serán ellos? Como que imaginaba saliendo corriendo del carro en el que llega a entrar de una al conjunto, decirle a mi esposa, amor, ya voy para allá, porfa, dile que me tengan la puerta del conjunto abierta. Ahora, hace un rato que salió a otra entrevista, como que uno ve un carro parqueado y uno dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, yo siento que sí quedé como muy alterado y muy angustiado y como muy paranoico con el tema. Yo había escuchado de personas que habían tenido la misma sensación y que habían quedado como con la misma sí, con el mismo, decir, la misma percepción. Y yo de hecho decía, pero ¿será que sí es tan contundente eso que sucede post-atraco? ¿Será que sí es tan real o puede ser como una vaina muy casual y uno sigue? Pero sí, sí es real, y más en una situación con personas que llegan con armas en un contexto de, pues sí, de miedo. Entonces uno es así, entonces uno piensa con su familia, en su papá, en su mamá, en sus hermanos, en sus hijos, en sus amigos, y es que además que no solamente es así, cuando uno ve los videos y ve a personas en cafeterías, en una cafetería donde antes cuando, no sé, en un lugar como no sé, noble para no recibir un atraco, uno llega a una cafetería, una tienda, restaurantes que se supone que tienen seguridad en la entrada, entonces uno como que toda esa suma de cosas a uno termina diciendo, bueno, entonces ¿cuál podría ser el lugar real para sentirme tranquilo, para estar bien o para poder compartir con mi familia o para poder hacer alguna diligencia personal? ¿Cuál es el lugar correcto? Entonces sí quedé como con esa paranoia, como con esa sensación de cuál es el lugar para estar o para sentirme tranquilo. No hay, pareciera que en Bogotá hay un sitio específico para uno sentirse tranquilo y esto además lo demuestra. Tato decía que incluso apenas una semana antes había pasado exactamente lo mismo en el conjunto de al lado. Pero ¿ustedes qué piensan de lo que está pasando en Bogotá, Diego? Por ejemplo, la alcaldía anunció la presencia de militares. ¿Cómo ven esta estrategia? ¿Cree que funcionaría, ayudaría? Pues yo no sé si la militarización de Bogotá funciona porque finalmente la policía militar tiene otro tipo de entrenamiento. Digamos que el tema de ver policías militares pues puede ser disuasivo para los delincuentes, pero no hay tanta policía militar como para que puedan estar en todas las esquinas y en todas las cuadras de Bogotá. Yo creo que debe haber primero una política mucho más clara de seguridad. Evidentemente, lo que está pasando en Bogotá no es un tema de percepción de seguridad. Evidentemente está disparado y en toda Colombia. O sea, no es que la gente se sienta más insegura, no es que todo está muy, muy inseguro. Por un lado. Y por otro, yo creo que parte también tiene que ver mucho con que los ciudadanos, obviamente no se trata como de responder por mano propia, sino de que entendamos que tenemos herramientas, como decíamos, como el denuncio, ayudar en las autoridades, colaborar con las autoridades para que puedan hacer su trabajo y para que estábamos viendo cifras, de hecho ahorita en Colombia del 100% de los detenidos, 70 están libres, como decían ustedes antes de hablar con Tato y conmigo. Pues la única forma en que esa situación pare es cuando haya un denuncio oficial puesto y que la justicia pueda trabajar. Entonces creo que deberíamos entender que hay mecanismos para eso y sobre todo no dar papaya, además. Un poco parte de la cosa es que no podemos estar pensando que no nos va a pasar a nosotros, que le va a pasar a los demás, pero a nosotros no. Pues evidentemente a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Cualquiera que tenga algo es susceptible de que lo roben. Entonces, Así es. no nos tranquilicemos y estemos pendientes y unámonos. Si uno ve que al vecino lo están atracando, lo están robando, hay una condición de miedo, pues unámonos. Somos más los buenos. Es verdad, y ya que ustedes mencionan la importancia de denunciar, Tato, ya denunciaron ustedes cómo va la investigación, las placas del carro, ¿se logró identificar de pronto el paradero del propietario? Bueno, digamos que hasta ese punto de ubicar el propietario y demás, no, pero sí Diego tuvo algo que también me sorprende mucho y le admiro. Como digo, yo de pronto soy un poco mucho más sensible en esos momentos, estaba que, como se dice popularmente, estaba que me moría y bueno. Pero Diego alcanza a ver las placas, se las compartimos a la policía,
pero pues de pronto uno ya también sabe que los delincuentes pues utilizan placas falsas o, sí, o manipuladas, entonces no sabemos hasta ahí. El tema con los videos hasta hoy, de hecho antes de arrancar la entrevista, ya había llegado como la SIGINA a comenzar a recoger los videos y tener como unas pruebas más contundentes, que ellos decían que era mejor que ellos primero la tuvieran antes que los medios, como para que ellos pudieran darle trabajo y demás. Y sobre la denuncia, pues ahí también pienso que es importante agradecer, así como pues claro, tenemos unas falencias a nivel de presencia de entidades que nos brinden seguridad. Pues en el caso de anoche tuvimos como decía antes, pues la presencia de un coronel y al ver realmente la situación y como ya un poquito agotado, porque era la consciente de que la zona está compleja, con el que nos dispuso ahí para poder agilizar el proceso de la denuncia. Diego hizo la denuncia de lo sucedido, ahí lo acompañé y también como que estuve acompañando el proceso y contando la situación. Entonces la denuncia ya quedó establecida. Y sí, pues digamos que, y quiero ser muy honesto y ahí acompaño a Diego, sí, yo creo que uno de los métodos más eficaces es denunciar para que haya por lo menos un miedo a ese castigo legal y judicial, porque si se deja todo como al aire libre, de pronto pues va a haber esa tranquilidad de parte de las personas que hacen daño, ¿no? Entonces, ayer yo estaba como en shock, yo no quería hablar, yo no quería saber nada ni de policías ni de cosas, yo quería era como llegar a acostarme con mi esposa, pero al entender y escuchar a Diego mientras que ponía la denuncia, dije, sí, tiene que suceder. Y ahí lo hizo, entonces lo hicimos y estamos en ese proceso a ver qué sucede. Ellos nos dicen que con las cámaras, pues en muchos casos se ha logrado dar las capturas, el seguimiento. Eso, pues me decían que, pues irónicamente, no sé, bueno, la CIN tiene una cantidad de herramientas y cosas que en muchos casos, en otros, pues permiten que puedan darse las capturas. Chévere que para este caso y para esta situación, pues eso permita que ese grupo, que como te digo, ya lleva azotada la zona durante mucho tiempo, si son los mismos que uno pues pensaría que podría ser que sí, pues puedan ser capturados. Bueno, son Diego Camargo y Tato Devia, ambos comediantes y desafortunadamente las más recientes víctimas de esta cruda inseguridad que tanto nos está afectando en Bogotá. Gracias por contarnos y compartirnos ese testimonio. Esperamos que ambos se recuperen de los golpes que sufrieron y que avance esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Eso, y a todo el mundo, pues las recomendaciones: no se opongan nunca al atraco y denuncien, es lo único que podemos decir. Y por ahora, pues agradecidos, estamos bien Tato y yo, y pues nada, seguimos trabajando y esta noche en el escenario nos desquitaremos. Sí, yo también quería como agradecerles, gracias.